Memorias de un suicida. Capítulo 6. El elemento femenino. Dejé la sala donde el misterio de tantas existencias había salido del fondo de mi alma, ofreciéndome a mí mismo y a mis compañeros preciosos esclarecimientos, amparado por los brazos compasivos de Pedro y Salustio. Había resultado exhaustivo el esfuerzo para rememorarlas, a pesar de la presencia y la ayuda poderosa de los instructores que me asistían. Los recuerdos del pasado delictivo, los sufrimientos experimentados a lo largo de las edades vividas por mí, y ahora reanimados y acarreados para su apreciación en el presente, me impresionaron profundamente, abatiendo mi ánimo y traumatizando mis sentimientos y mis facultades. Me sentí enfermo, ya que la mente y los sentimientos se habían unido en un agotador y delicado servicio de revisión psíquica personal, y, por eso, me llevaron a un gabinete clínico anexo al propio recinto de las singulares y sublimes experiencias. Había allí 2 técnicos de guardia, ya que, accidentes como el experimentado por mí, eran diarios y normales entre los discípulos cuya penoso bagaje mental les lanzaba a crisis insoportables de alucinación, en las que, a veces, llegaban al borde de la demencia. Fui bondadosamente recibido en dicha dependencia, donde la caridad daba a aspirar su fragancia a nuestros espíritus frágiles y pusilánimes, y allí me administraron aquellos dedicados servidores de la Legión un tratamiento magnético balsámico, para la urgencia del momento, efectuando, en los días siguientes, un seguimiento clínico psíquico especializado y muy eficiente. Pasados algunos días, y vuelto a la luz de la realidad, completamente lúcido en cuanto a mi verdadera personalidad, reflexioné con madurez y llegué a una conclusión única para poderme, algún día, sentir plenamente rehabilitado ante mi propia conciencia y la ley suprema que venía infringiendo hacía tanto tiempo. Reencarnar. Sí, renacer una vez más. Sufrir digna y serenamente, la prueba de la pérdida de la visión material, en la que hacía poco había fracasado, prefiriendo el suicidio a seguir viviendo con la incapacidad de ver, hacer lo contrario de lo que había hecho antes, es decir, amar compasiva y caritativamente a mis semejantes, proteger, auxiliar y servir al prójimo, utilizando todos los medios lícitos a mi alcance, llegando, si fuese necesario, a la abnegación del sacrificio, bajo las hecatombes morales de mi pasado amargo, construyendo santos aspectos del bien legítimo, que me ayudasen a resarcir las tinieblas que había sembrado hasta entonces. Una tristeza irresistible, todavía más penosa de la que tenía hasta ese momento, cubrió de nuevas angustias las horas que vivía, y las impresiones ingratas y dominantes de un remordimiento, que nada entre los humanos será capaz de traducir, impedían la posibilidad de alcanzar cualquier forma de verdadera felicidad. Sin embargo, los bondadosos instructores, los amigos que nos rodeaban y las vigilantes caritativas y afables reanimaban mis fuerzas, como también lo hacían a mis compañeros de luchas e infortunios, pues los sufrimientos de uno reflejaban los de los demás, dando lo mejor de sus consejos y ejemplos, insistiendo en las lecciones del aprendizaje, que seguía su curso normal, y motivándonos para el trabajo reconstructivo, sin esperar una nueva reencarnación, que no estaba ni siquiera proyectada. Ahora, uno de los grandes incentivos que nos ofrecían para conformarnos con la situación, eran las reuniones de arte y moral a las que ya tuvimos ocasión de referirnos, que, con el paso del tiempo, asumieron un aspecto especial por servir a la causa de la rehabilitación particular, en los ejemplos, las demostraciones y en los análisis que nos ofrecían, indicándonos caminos a seguir, ejemplos a imitar, etcétera, etcétera. En los parques de la ciudad, cuya extensión no habíamos conseguido evaluar hasta entonces, existían rincones con una belleza sugestiva e inconcebible a un ser humano, tal era la superioridad ideal del conjunto como de cada detalle, y los matices evocativos que atraían al pensamiento hacia el dominio de la armonía en el arte. Se trataba de residencias y habitaciones, en que la arquitectura y el arte decorativo, sobrepasaban todo lo que los clásicos terrenos han imaginado de más noble y bello.
miniaturas de ciudades o aldeas pintorescas y lindas, con lagos rodeados de alfombras floridas y olorosas, templos consagrados al cultivo de las letras y de las artes en general, en especial de la música y de la poesía, que allí notamos alcanzaban proporciones vertiginosas e inimaginables para cualquier pensador terrestre, como en el caso de Federico Chopin, a quien tuvimos ocasión de ver transfigurar la magia del sonido, en encanto de vocabulario poético traducido en una secuencia arrebatadora de visiones ideales, que sobrepasaban nuestras posibilidades en cuanto a la idea de lo bello, arrancándonos lágrimas y una ternura inédita, ayudando así al despertar de facultades espirituales que yacían latentes en nuestro ego. Parecía que eran la música y la poesía las artes preferidas por los iniciados, si es posible afirmar tales predilecciones en mentes como aquellas, educadas bajo los más adelantados principios del ideal que podríamos concebir. Y hasta reproducciones exactas, presentadas en un sublime estado de quintesencia, bellas hasta el límite, construidas fluídicamente bajo el influjo de voluntades adiestradas en la superioridad de los conceptos magnánimos del amor y del bien, de los paisajes evocativos de la peregrinación mesiánica, escenarios sugestivos y atractivos de los primeros acordes de la palabra inmortal que había bajado de las regiones celestes para consuelo de los sufridores y liberación de los oprimidos. De esta forma, nos fue concedida la grata satisfacción de caminar a lo largo de los lagos de Genesaret y Tiberíades y de otros lugares nostálgicos, testigos del divino apostolado del Señor. Y, tales eran las sugestiones de que se impregnaban de esas reproducciones, que era como si el divino amigo se hubiese alejado de allí hacía apenas unos pocos momentos, pues recibíamos todavía, en nuestras repercusiones mentales, el dulce murmullo de su voz como emitiendo los últimos acordes, que se dirían vibrando en el aire, de la melodía inolvidable que también ha calado en el corazón de los desheredados, hace 2000 años. Venid a mí, vosotros que sufrís, y yo os aliviaré. Aprended conmigo, que soy blando y humilde de corazón, y hallaréis reposo para vuestras almas. Ante esas augustas expresiones de amor y veneración al Maestro, concedidas por las nobles entidades ejecutoras de la belleza del lugar donde vivíamos, muchas veces me sumergía en meditaciones profundas y tiernas, mientras dejaba rodar lágrimas de arrepentimiento ante la evocación de aquel año 33, que, ahora, yo podría recordar con facilidad, cuando, madero al hombro, paciente, humilde, resignado, el Mesías, ahora venerado en mi corazón, subía la cuesta rumbo al Calvario, mientras yo vociferaba demoníacamente, exigiendo su suplicio. A la entrada de cada uno de esos locales se veía el distintivo de la legión y el nombre de las servidoras que los imaginaban y realizaban, pues conviene explicar que todas esas minucias eran realizadas por la mente femenina con sede en los servicios educativos de nuestro instituto. Cada día de reunión, eran ofrecidas a los circunstantes, en particular a los internos, horas gratísimas de sublime aprendizaje, durante el cual nos daban conmovedores ejemplos de abnegación, de dedicación al prójimo, de humildad y paciencia, así como de heroísmo y valor moral frente a la adversidad, que caían en nuestra alma como un generoso estímulo al progreso que necesitábamos realizar. Ese aprendizaje, realizado a través de la magnífica explicación extraída de la propia historia de la humanidad con sus luchas y dolores innumerables, sus victorias y rehabilitaciones, era administrado, conforme nos dijeron, por nuestros propios maestros y mentores o por los grupos de visitantes de otras esferas que bajaban hasta nosotros con el intento fraterno de contribuir para nuestro alivio y progreso. Nos permitieron conocer muchos dramas, vividos por las propias damas de la vigilancia, así como por personajes destacados de nuestra colonia, como Ramiro de Guzmán y los dos de Canalejas, como ejemplo y advertencia, presentados realmente como modelos dignos de ser imitados. Y esos dramas no eran más que la descripción de las luchas sustentadas durante las experiencias de progreso y de los sacrificios testimoniados en la encarnación o a través de trabajos incansables en el espacio. Sobre esto, nos invitaban a opinar y a hacer comentarios morales y artísticos después, observando nosotros, entre otras muchas cosas importantes para nuestro reajuste en los campos de la moral, el hecho sorprendente de encontrarse el hombre rodeado de las más hermosas expresiones de un arte superior entre todos, en las luchas profundas de cada día. El arte glorioso de aprender a desarrollar en sí mismo los valores espirituales que se encuentran latentes en sus profundidades anímicas.
Un día, finalmente, fuimos informados de que había llegado la vez a nuestras bondadosas vigilantes de presentar el fruto de sus meditaciones brillantes, de su sensibilidad noblemente inclinada hacia los ideales superiores. Un gran alborozo agitó nuestro grupo, como era natural. La expectativa nos emocionaba, y con una gran satisfacción el día marcado, nos dirigimos a los lugares creados por aquellas tiernas amigas, cuyo fraternal desvelo mantenía siempre encendida en nuestra alma la llama del amor sacrosanto a la familia, el hogar y el respeto a nosotros mismos. Rita de Cassia era poetisa. Su sensibilidad de creyente convencida y su hermoso carácter fortalecido en el fervor diario de actos de amor y dedicación al prójimo, en el seno de la sociedad en que espiritualmente vivía o en el desempeño de tareas a su cuidado confiadas para los trabajos en el plano terrestre, se realizaban al ritmo de una legítima inspiración. Ella misma vino al internado a requerir nuestra presencia, conduciéndonos a su residencia, donde entramos por primera vez. Se trataba de una delicada sala construida bajo el dominio de sugestiones conmovedoras de su gran piedad filial, pues ella la había imaginado a través de añoranzas santificantes y resignadas de los que fueron sus padres en la tierra, que la habían amado mucho, pues Rita era un modelo de hija amorosa tierna, agradecida y respetuosa. Imprimió a su residencia en Ciudad Esperanza el reflejo del hogar paterno, pero mucho más bello, donde vivió su corta existencia planetaria, la última vez, en Portugal, desencarnando allá el año 1790. Atardecía suavemente y suaves tonalidades se mezclaban con múltiples reflejos en la atmósfera melancólica de la ciudad universitaria, que parecía llena de fluidos suavizantes y regeneradores, que inducían a todas las mentes que allí se encontraban a vibraciones tiernas, impulsando a todos los corazones hacia ritmos superiores. Eran pocos los invitados que recibía aquella hermosa entidad esa tarde. Sus alumnos, algunos amigos más íntimos y los maestros iniciados, cuya presencia era indispensable, puesto que ella también al contacto de las lúcidas mentalidades que nos educaban, componían toda la asistencia. Entre los amigos vimos con placer a los dos de Canalejas, Joel Steele, a quien la muchacha parecía rendir un culto fraterno y fervoroso, y a Ramiro de Guzmán. Una vez reunidos todos, la joven poetisa nos llevó a un rincón del jardín, donde el efecto de los últimos rayos del astro rey, unidos a los fluidos del ambiente, proporcionaban unos matices maravillosos, que, para nosotros, pobres ignorantes de los fascinantes motivos comunes al mundo espiritual, parecía un retazo del cielo, trasplantado allí como bendición encantadora y consoladora. Entramos entonces, en una cámara de dimensiones amplias y agradables, un verdadero lugar de ensueño, cuya gracilidad y dulce belleza eran una demostración delicada de la gentileza de su creadora, muchacha cuya mente, a pesar de ser muy esclarecida, conservaba la delicada sensibilidad de las 15 primaveras. Se trataba de un pequeño salón al aire libre, engalanado de rosas trepadoras cuyo aroma deleitaba, estimulando el sentido de lo bello. Unos artísticos y originales sillones se alineaban en semicírculo, y parecían hechos con ramas de arbustos floridos, predisponían graciosamente el recinto, como si se esperasen ángeles o hadas para una reunión selecta, mientras arriba el firmamento dulcemente azulado mostraba la claridad lejana de los planetas y de los soles multicolores, derramando también con ella la armonía esplendorosa de su celestial belleza. Un arpa, que parecía estar hecha de esencias brillantes doradas, muy bellas y translúcidas, se destacaba al lado de una pequeña mesa de idéntica construcción, artística como una joya y sobre ella un libro, un gran álbum, un primor fluídico, luminoso como una pequeña estrella azul, despertaba inmediatamente la atención de los presentes. Rita de Cassia se sentó a la mesa, después de haber acomodado a los convidados en los sillones, estando nosotros, sus amparados, en primer plano. Tomó el libro la gentil preceptora y le abrió. Se trataba de la más reciente colección de sus composiciones poéticas, creaciones de su mente dirigida hacia ideales superiores, en los campos del noble y meritorio arte del buen verso. Los caracteres luminosos, como si estuviesen accionados por un indefinible magnetismo, centelleaban reproducidos en estrías besadas por los reflejos que las estrellas distantes compartían con nosotros la armonía del atardecer. La joven anfitriona solicitó al hermano Ramiro de Guzmán que le acompañase al arpa, en lo que fue gentilmente atendida.
Unos acordes clásicos de una suave melodía serpenteaban por el recinto florido y perfumado, dando la extraña impresión de que se oía una orquesta completa apoyada solamente en la protección sugestiva ofrecida por el divino instrumento. Entonces, en el silencio armonioso de la ciudad universitaria, bajo el florido dosel de las rosas centelleantes y la bendición brillante de las estrellas, Rita declamó sus producciones poéticas. Y nosotros, que apenas acabábamos de acomodarnos al ambiente y que, a pesar de eso, ya habíamos recibido hermosas lecciones de moral, filosofía y ciencia, fuimos también agraciados con visiones inéditas de indescriptible belleza literaria, hasta entonces inconcebibles a nuestras mentes. Rita leía en su libro. Pero, su lectura superior, su declamación más que maravillosa, divina y artísticamente entonada por vibraciones cuya arrebatadora dulzura sobrepasa cualquier posible descripción que hagamos, sugerían encantos y emociones inimaginables, mientras Ramiro completaba la fascinación de la pieza con los acordes de una música elevada y pura. Como espíritu ya capacitado para los caminos de un auténtico progreso, Rita de Casia de Forjas Fraso, cuyo nombre era, por sí mismo, poesía, también era una de las pocas vigilantes que sabían plenamente crear las escenas del pensamiento, coordinarlas, darles vida y rodeándolas de un aspecto moral y pedagógico, realizando, en un mismo trabajo mental, lo bello del arte, la moral de la ley, la utilidad de la lección que indique el sagrado deber de cada uno o servir a la causa de la verdad con las dotes intelectuales y mentales que tenga. Nosotros, el grupo de los 10 alumnos presentes, habíamos cultivado las letras cuando estuvimos encarnados en la tierra. Ninguno de nosotros, sin embargo, supo ennoblecer el don magnánimo conferido por la labor continua del pensamiento, aplicándole al servicio regenerador de los lectores. Fuimos útiles, como mucho, a nuestra propia bolsa, vanidad y orgullo, y nos sentimos satisfechos, por creernos privilegiados, señores de una situación especial, apartados de los demás, pero en verdad produciendo solo banalidades destinadas al olvido, o con teorías erróneas, pudiendo envenenar la mente impresionable de algún lector, tan frívolo como nosotros, que nos tomase en serio. Pero en el más allá, una muchacha de apenas 15 años nos presentaba el modelo del intelectual moralizado, enseñándonos a servir a la noble causa de la redención propia y ajena mientras cultivaba lo agradable y lindo, ofreciéndonos, así, la provechosa lección que captamos con nuestro entendimiento, confundiéndonos y avergonzándonos ante el recuerdo del desperdicio de los valores intelectuales que tuvimos. Mientras declamaba la gentil poetisa, leyendo en su libro de color de estrellas, de su mente marfileña emanaban ondas luminosas, que, ocupando todo el recinto adornado de rosas, le absorbía en sus vibraciones dulcísimas, impregnando todo con su auténtico poder sugestivo. Las escenas descritas en los deliciosos versos se corporeizaban alrededor de nosotros, tenían vida y movimiento arrastrándonos a la ilusión inefable de estar presentes en todos los escenarios y paisajes, asistiendo, cual espectadores a las elegías, epopeyas o a los dulces romances de amor magníficamente expresados a través de los más lindos y perfectos poemas que hasta ese momento pudimos concebir. El desfile poético que la tierra venera como patrimonio inmortal, legado por los genios que la han visitado, era una válida idea de lo que presenciamos aquella tarde suave en el barrio de la Esperanza. Los versos cantaban preferentemente a la naturaleza, tanto de la Tierra como del espacio, y de algunos otros planetas habitados, estudiados por ella atentamente, loando en arrebatadas aspiraciones o glorificando en dulzuras de oración la obra de la divina sabiduría, envuelta siempre en las maravillosas expresiones de la belleza y la perfección. Aquí eran los mares y océanos deslumbrantes, retratados hábilmente a nuestra vista, a medida que declamaba la poetisa, poniendo de relieve la suntuosa belleza que tienen. A la página siguiente venían las odas triunfales, las montañas altaneras e imponentes, monumentos eternos de la naturaleza a la gloria de la creación, ricas depositarias de valores inestimables, cofres sagrados donde el Omnipotente ocultó tesoros hasta que el hombre, por sí mismo, tome digna posesión de ellos, como herederos que son de la divina herencia. Más adelante, la exuberancia de las selvas, mundos desconocidos ante los cuales la criatura mediocre se intimida y retrocede, pero que al idealista emociona y vigoriza de fervor en el respeto a Dios. Las selvas.
sagrario fecundo y profuso, como el océano, en cuyo seno un tropel de seres inician el giro multimilenario en la ascensión hacia los pináculos de la existencia, y seres, como toda la creación, marcados con las bendiciones del sempiterno, que les dirige a través de la perfección suprema de sus leyes. Pero eso no era todo. Más allá, en otra página, florecían elegías hablando de los panoramas humanos en busca de la redención, historias emocionantes y atractivas, de amigos de la poetisa, y que recorrieron un largo camino de sacrificios, para alcanzar dichosos planos en la escala espiritual. Nuestras mentes vibraban con el arte poético de Rita, captando sus mismas emociones, que penetraban en nuestras fibras espirituales como bálsamos refrescantes que daban una tregua, serenando nuestras constantes penurias personales. Era como si estuviésemos presentes, con su pensamiento, en todas aquellas secuencias imaginadas. Navegando por los inmensos mares, escalando montañas suntuosas para ver horizontes arrebatadores, exaltando espacios estelares, inmersos en el éter irisado para el éxtasis de la contemplación de la marcha armoniosa de los astros. Participando en dramas y acontecimientos narrados elocuentemente, con las elevadas y sublimes expresiones a las que solo la legítima poesía era capaz de proporcionar. Ciertamente, los temas presentados no nos eran desconocidos. Ella hablaba, simplemente, de asuntos existentes en nuestros conocimientos. Por eso podíamos captar hasta el deslumbramiento la grandiosa belleza que se irradiaba de todo. Sus análisis de orden superior revelaban aspectos inéditos para nuestra percepción, traduciendo una novedad impresionante para nuestros espíritus atados a las conjeturas simplemente humanas, cuando lo que estábamos presenciando era la clase elevada con que, literariamente, se podría acceder al plano divino. Cuando cayó su voz y el sonido del arpa se desvaneció en los acordes finales, nosotros, que desde hacía mucho nos habíamos olvidado de sonreír, dejamos escapar de nuestro corazón una auténtica sonrisa de saludable satisfacción. Ella hizo uso de la palabra, dirigiéndose a nosotros. Como habéis comprendido, mis queridos hermanos, procuré asociar la idea de lo divino a mis humildes composiciones. Os invité, como celadora que soy del progreso del sentimiento moral religioso en vuestros corazones, para recordaros que olvidasteis de incluir en vuestros ensayos literarios, cuando fuisteis hombres, nexos benéficos a las magnificencias que el universo ofrece al legítimo pensador, tenéis a Dios revelándose a vuestros ojos, representado en las maravillas de la naturaleza. Podríais glorificarle haciendo de vuestras producciones exaltaciones a la verdad, y así ayudando a otros, menos esclarecidos que vosotros, a encontrar el pensamiento divino esparcido en la gloriosa historia de la creación. Pero habéis preferido el negativismo destructor, formas y análisis insulsos, conceptos puramente humanos, infectados, por tanto, de perjuicios, y destinados al olvido, porque ni siquiera fueron capaces de edificaros a vosotros mismos, preparándoos para la victoria. Lo que presenté esta tarde, lo habéis recibido como la más elevada y sublime expresión literaria que podríais concebir. Pero debéis saber que, para nosotros, es apenas el punto inicial, un simple abecedario de los conocimientos artísticos, pues solo soy una aprendiza humilde y todavía titubeante, de la ciencia universal. No finalizaremos esta exposición sin dar cuenta al lector de lo que se desarrollaba en los departamentos femeninos. Tratamos hasta ahora de los casos de suicidio relativos al elemento masculino. Sin embargo, bien poco tendré que añadir sobre lo descrito en este volumen, y solo en lo que se refiere a ciertas particularidades de instrucción y reeducación íntima, algo diferente para espíritus que deban renacer, bajo la apariencia carnal femenina, para renovar esfuerzos fracasados o reparar delitos graves, para el sexo o para la entidad que los ha cometido. Como espíritus que son, todas las criaturas tienen idéntico grado de responsabilidad en los actos que practican dentro o fuera de los dispositivos de la ley soberana que rige todo, es decir, que nuestras hermanas, las mujeres que se dejan llevar por la desesperación del suicidio, están sujetas a los mismos efectos resultantes de la causa que han creado con un acto de su propia voluntad, efectos ya suficientemente expuestos en estas páginas. Son, pues, tan responsables por sus propias acciones, pensamientos y estados mentales, como nosotros, los hombres.
De ahí se desprende que el bagaje moral que tengan, óptimo o pésimo, influirá sobremanera en el estado al que se verán reducidas por el suicidio, estado ya de por sí calamitoso y, por eso mismo, digno de ser evitado con el uso de la valentía y el coraje moral ante los embates comunes a la existencia, y con resignación ante lo inevitable. Durante el desarrollo de nuestro aprendizaje práctico, en el que teníamos por instructor responsable al insigne maestro Souria Omar, entidad extraordinaria, cuyas reencarnaciones habían abarcado todos los sectores sociales terrenos y que, por eso mismo, había obtenido amplios conocimientos sociológicos, en experiencias poco comunes en el terreno psicológico, Souria Omar, cuyas clases solo se daban en sentido práctico, nos llevó en una ocasión a observaciones muy interesantes en las dependencias donde estaban nuestras hermanas de infortunio, infelices mujeres que, huyendo al noble papel de depositarias de sublimes virtudes, en el mundo, se dejaron arrastrar hasta el mismo abismo de las pasiones desordenadas, que nos consumió a nosotros. Nos acordamos que, al llegar al Valle Siniestro, todavía en el departamento de vigilancia y al ser inscritos como amparados de la Legión de los Siervos de María, nos separaron de ellas, en virtud de la necesidad de ocupar locales indicados para nuestra recuperación. Nuestro reajuste espiritual se realizaba, pues, en sectores diferentes, aunque dirigidos por idénticas normas y bajo la tutela de la misma institución. Jamás convivimos con el elemento femenino suicida. Al ingresar en la ciudad universitaria, sin embargo, coincidimos con ellas, ya que había también varias mujeres suicidas cursando el mismo aprendizaje renovador y, tal como nosotros, viviendo allí mismo hasta el momento de la reencarnación, existiendo, no obstante, una completa separación entre ellas y nosotros. Una mañana clara y fresca adornaba de tonalidades azuladas y doradas las inmensas avenidas de aquella parte de la ciudad de la Esperanza, que mostraban un movimiento inusual. Era un gran grupo de alumnos que partían, con sus preceptores, en visita de instrucción a los departamentos femeninos, situados al otro extremo de la colonia. Íbamos todos, con nuestra sensibilidad a flor de piel y satisfechos y reconfortados por el atractivo que suponía la selecta compañía que nos honraba con su protección, porque también Aníbal de Silas, Epaminondas de Vigo y varias vigilantes formaban parte de la caravana. Hacía 10 años que habíamos ingresado en Ciudad Esperanza. Ya no nos arrastrábamos, caminando por el suelo necesitando la ayuda de un vehículo, como en otro tiempo. Habíamos progresado y hecho menos densos, menos sujetos las atracciones planetarias. Habíamos aprendido a planear por el espacio, transportándonos por un impulso de la voluntad, en vuelos suaves que nos complacían mucho, en especial en el perímetro de nuestra colonia, donde todo parecía ser más fácil, como lo que sucede en la propia casa paterna. Esa es la forma normal para transportarse un espíritu, pero nuestro estado disminuido de pacientes nos lo había impedido por largo tiempo. Para alcanzar los departamentos femeninos, iniciamos la caminata partiendo del límite entre la vigilancia y los departamentos hospitalarios, pues allá estaban las fronteras en la magnífica avenida divisoria, indicando la dirección para los diversos sectores de la solitaria colonia correccional del Astral Intermedio. Al entrar al departamento hospitalario femenino, creímos encontrarnos en el nuestro propio, donde nos alojamos al llegar, tal era la semejanza existente entre ambos. Las mismas áreas, el aislamiento, el psiquiátrico, etcétera, e idénticas características en el estado moral y mental de las hermanas que allí residían y en la organización interna. La dirección de los establecimientos era la misma, ya que Teócrito era el director general de los hospitales, el hermano Juan a la cabeza del psiquiátrico, el padre Miguel de Santarém en los servicios del aislamiento, y el padre Anselmo como responsable de la torre así como los técnicos internos. Sin embargo los enfermeros, vigilantes, guardias etc., ya no eran los mismos conocidos nuestros en los sectores masculinos. Ocupaban esos cargos, allí, hermanas cuyos méritos y virtudes nada tenían que envidiar a los varones de los departamentos masculinos. Al contrario, en el altruista afán de instruir, consolar, acompañar, velar y dirigir las actividades internas de aquel barrio, encontramos figuras femeninas tan respetables y virtuosas que las recordamos con gran emoción, procurando retratarlas en estas páginas.
Del principio al fin de nuestras observaciones, una gran verdad resaltó a nuestros ojos mientras que en nuestro ego se inició la construcción de un legítimo respeto por la mujer, a la que pasamos a juzgar con más elevada consideración y mayor dosis de buena voluntad. El espíritu reencarnado muchas veces para tareas y misiones femeninas adquiere con mucha más rapidez y eficiencia las virtudes sólidas y redentoras, engrandeciéndose moralmente en menos tiempo. Las técnicos de los sectores femeninos, como podían ser las asistentes de los instructores, hay que reconocerlo, tenían cualidades morales y espirituales mucho más elevadas que nuestros de Canalejas, Joel Steele, el hermano Ambrosio, etcétera, etcétera, a los que tanto debíamos por la atención incansable con que nos habían asistido. El cuerpo clínico, compuesto, como sabemos, por científicos iniciados, era el único representante masculino que ejercía tareas allí. Aún así, discretos, y solo presentes en los breves minutos en que operaban, eran también para nuestras compañeras de la colonia el mismo enigma que había sido para nosotros. No supimos jamás sus nombres, ni siquiera oímos sus voces. Pero cuántos favores les debíamos y cuántas bendiciones celestiales tendrían para suavizar los dolores íntimos, gracias a sus poderes psíquico-magnéticos. Les vimos dedicarse a la causa de nuestro reajuste, consolándonos las exaltaciones mentales al influjo de bálsamos fluídicos poderosos, aliviando los ardores de las repercusiones feroces que durante tantos años habían perseguido a nuestros periespíritus perturbados por el choque derivado del suicidio. El hermano Teócrito, sonriente, nos recibió en la sede del departamento, autorizando nuestra visita a los hospitales. Nos acordamos que, cuando estábamos bajo su responsabilidad, fuimos visitados muchas veces por grupos idénticos al nuestro, y sonreímos ahora, comprendiendo lo que entonces había pasado. Había una vicedirectora, que se encargaba de transmitir las órdenes de los instructores a las técnicos que, bajo su dirección, desempeñaban nobles y santificantes labores. Se llamaba Hortensia de Querús, aparentaba unos 30 años y la vimos irradiando una singular belleza, probando el sereno equilibrio de sus pensamientos dirigidos hacia el bien y de las vibraciones armoniosas de la mente fortalecida por incorruptibles directrices. Se ofreció para acompañarnos bondadosamente, y, mientras caminábamos sobre las anchas avenidas recubiertas por la neblina blanca tan conocida nuestra, que allí, como en nuestro antiguo departamento hospitalario, presentaba la característica de las zonas astrales muy densas, Hortensia hablaba, mostrando elevados conocimientos referentes al carácter femenino. Os llevaré primero, conforme a la orientación de vuestros maestros, a una de las más duras áreas de nuestro instituto, donde veréis lo inconcebible reflejarse en efectos inesperados, en nuestras infelices hermanas pacientes. Es oportuno recordar, hermanos, antes que vuestros mentores inicien los esclarecimientos que necesitaréis, que en la Tierra la mujer, en una gran mayoría, lamentablemente, todavía no llegó a comprender el verdadero motivo por el que reencarna en ese sexo ni el papel que le corresponde en el concierto de las naciones terrestres y en el seno de la humanidad, que está llamada a servir, de igual forma que el hombre. Acostumbrado a que le juzgasen inferior a lo largo de los siglos, el elemento femenino terrestre acabó, en gran medida, por acomodarse a la inferioridad, sin ánimo para elevarse virtuosamente de la presión que soporta, hasta tal punto que, en los días de hoy, como en el pasado, se limita al servilismo en pro del elemento masculino, incrédula de los ideales redentores, sin capacitarse para cumplir las intenciones del Creador y disminuyéndose más aún cuando cree equipararse al hombre, imitando sus pasiones y actos sucios, que, si desacredita a los representantes del primer género, a las del segundo enreda en un laberinto de deméritos ante la soberana ley. De ahí las desgracias que vienen sobrecargando a la mujer, que serían ciertamente insolubles si la providencia no estableciese las necesarias correcciones a través de sus leyes tan misericordiosas cuanto sabias, correcciones que tienden siempre a la rehabilitación justa y rápida de la mujer, en los campos de la moral espiritual. Observad, sin embargo, con vuestros propios ojos, vuestros preceptores sabrán qué presentar para la lección del día. Llegamos al psiquiátrico. Una religiosa nos recibió. Era Vicenta de Guzmán, la noble hermana de nuestro amigo de la vigilancia.
Después de los fraternales saludos y presentaciones, Hortensia nos recomendó a la hermana Vicenta, a quien dio autorización para llevarnos a los recintos prohibidos a las visitas comunes, pues se trataba, en este caso, de las instrucciones programadas para los aprendices universitarios, retirándose enseguida. Amable y delicada, la joven religiosa que atendía el área, en ausencia del hermano Juan, nos llevó a un patio de enormes dimensiones, pintoresco y agradable, hacia donde daban numerosas ventanas, todas enrejadas, pertenecientes a habitaciones, o mejor dicho, a celdas individuales donde se debatían espíritus de mujeres suicidas atacados del más abominable género de demencia que pude observar durante el largo tiempo que pasé en el más allá. Gritos desesperados y gemidos aterradores llenaban el lugar de ondas trágicas, transformándolo en repulsivo y de mal agüero, como una verdadera casa de locos. A pesar del tiempo que llevábamos en la caritativa colonia, nos acordamos del valle siniestro y admiramos profundamente oír allí el coro nefasto propio de aquellos parajes de tinieblas. No preguntamos nada, seguros de que las explicaciones vendrían a su tiempo. Intuyendo nuestro interés, la propia religiosa nos aclaró las dudas, al mismo tiempo que nos hacía acercarnos a las ventanas para ver el interior de las celdas, ya que era imposible entrar allí de otra forma. Son las suicidas que tienen mayor grado de responsabilidad en la práctica del delito y que, por eso mismo, arrastran la mayor cantidad de perjuicios para el futuro, enfrentándose a lo largo del tiempo a situaciones atroces, que llevarán quizás siglos para estar completamente curadas. Estas infelices, queridos hermanos, se dejaron esclavizar por trastornos siniestros, que se extienden en secuencias tan desastrosas que, moralmente, es como quien, naufragando en el lodo, se revuelve más en él, humillándose para liberarse. Un componente de estos pavorosos trastornos es el vergonzoso motivo que les arrancó de la existencia terrestre antes de la época determinada por la acción de la ley natural. Muchas, además, traicionaron la moral del compromiso conyugal, olvidando que, al reencarnar, habían prometido a la ley y a sus guardianes, ser fieles a la familia, educando a sus hijos en las leyes del deber y de la justicia, intentando convertirles en ciudadanos útiles a su patria y a la humanidad y, por tanto, a la causa divina y a la ley de Dios. Con semejantes compromisos en su conciencia y ante la suprema ley, no solo profanaron su matrimonio sino también las leyes de la creación, negándose a ser madres y entregándose a las pasiones y a los vicios terrestres, sin cumplir sus sacrosantos deberes y dominadas por las vanidades propias de las esferas sociales viciosas y andando por los caminos de la inferioridad moral. Expulsaban de sus propias entrañas los cuerpecitos en gestación, esquivando los compromisos meritorios y sublimes de la maternidad, que iban a ser la habitación temporal de pobres espíritus que tenían compromisos por desempeñar tanto a su lado como en el seno de la misma familia, y que necesitaban urgentemente renacer en ellas, para progresar en su ámbito familiar y social, practicando ese crimen muchas veces y anulando las benditas labores llevadas a cabo, en los planos espirituales, por trabajadores dedicados de la viña del Señor, que habían preparado la sublime hazaña de la reencarnación del espíritu carente de progreso, con todo el mimo y cuidado para que el éxito compensase los esfuerzos, y, lo que es más grave todavía, después que la entidad reencarnante ya se encontraba unida a su nuevo cuerpo en preparación, es decir que, conscientes de lo que hacían, cometían infanticidios abominables. Al final de tantos y tan graves desatinos a la luz de la razón, la conciencia, el deber y la moral, así como del pudor pertinente al estado femenino, dejaron prematuramente el cuerpo carnal, suicidándose, en uno de los más vergonzosos ultrajes cometidos contra los sagrados derechos de la naturaleza. Otras, después de extinguir en sí mismas las fuentes sublimes de la reproducción, propias de su condición humana, adquirieron, como secuencia natural, enfermedades lastimosas, como la tuberculosis, el cáncer, infecciones repulsivas, etcétera, etcétera, que les hicieron prematuramente ir al plano invisible, sacrificando con el cuerpo carnal también el futuro espiritual y la paz de la conciencia, manchando además su perispíritu con estigmas degradantes, conforme podréis examinar, y rodeándose de ondas vibratorias tan densas y faltas de armonía que lo deformaron por completo, reduciéndole a la expresión vil de sus propias mentes. Nos aproximamos, temerosos de lo que íbamos a ver, mientras Vicenta añadía:
pertenecen a todas las clases sociales terrenas, pero aquí se igualan por la idéntica inferioridad moral y mental. La mayor parte de ellas, sin embargo, viene de las clases elevadas, con agravantes insolubles hasta dentro de 2 o 3 siglos e incluso más, ya que, lamentablemente, hermanos, debo deciros que existen algunas que, para librarse de las garras de tanto horror en menos tiempo, tendrán la terrible necesidad de reencarnar en mundos inferiores a la Tierra durante algún tiempo, porque que la criatura no puede impedir en vano la marcha de los designios divinos ni de la ley suprema. A un gesto de la hermana miramos el interior de las celdas, pero nos echamos atrás inmediatamente, con un involuntario gesto de horror. Soria Omar se acercó, obligándonos a una actitud digna y respetuosa, mientras Vicenta se retiraba hacia un rincón. Volvimos a la observación, y, mientras nuestro instructor nos aportaba las explicaciones pertinentes al examen práctico de lo que veíamos, y que podría ocupar un libro entero, se destacaban a nuestros ojos espirituales las envilecidas figuras de las infanticidas, también consideradas suicidas. Oh, Señor Dios misericordioso. ¿Cómo pueden existir tales monstruosidades bajo la luz sacrosanta del universo que creaste para que el hombre se glorificase en él, progresando en amor, virtud y sabiduría hasta alcanzar tu imagen y semejanza? ¿Qué formas repelentes y abominables se presentaron, entonces, ante nuestros ojos de espíritus que pretendían deletrear las primeras frases del majestuoso libro de la vida? ¿Cómo puede la mujer, ser delicado y lindo, rodeado de encantos y atractivos indudables, bajar moralmente tanto, para llegar a tan funestos resultados? Lo que veíamos, allí, sería una mujer. ¿Un monstruo primitivo? No. Veíamos, eso sí, un espíritu defraudador de la más sublime y respetable ley del Creador, la ley de la reproducción de la especie que permite el progreso. La ley divina de la procreación. Bultos negros, desgreñados, que parecían envueltos en harapos, trágica imagen de la ruina de todo tipo, braceaban contra 1000 formas perseguidoras que llenaban el recinto rodeándoles. A lo largo de sus cuerpos, ennegrecidos por las impurezas mentales, había placas o llagas, sobre las que aparecían dibujos singulares marcados a fuego o sangre. A una señal del instructor, fijamos la atención, procurando observar mejor. Se trataba de la reproducción mental de embriones humanos que tendrían que haberse desarrollado en otro tiempo, en sus cuerpos femeninos, pero que se vieron rechazados del sagrado óvulo materno por un acto de falta de respeto tanto a la naturaleza como a la paternidad divina, permaneciendo, todavía reflejados en el periespíritu de la madre infiel, como el producto mental de un crimen cometido contra un ser indefenso y merecedor de todo el amparo y de la máxima dedicación. Varias de aquellas criminales entidades se veían desfiguradas por 3, 5 o 10 imágenes pequeñitas, lo que alteraba sobremanera sus vibraciones, dejando su estado mental totalmente falto de armonía. Escenas deplorables, fieles productos de la mente que solo se alimentó de la ociosidad nociva del pensamiento, recuerdos lujuriosos, pruebas de la conducta infiel a la moral poblaban el lúgubre recinto, transformándolo en la habitación de una colectividad enloquecedora. Luchaban las pobres, braceando sin tregua, intentando rechazar las visiones macabras que provenían de sus propios pensamientos. Los pequeñitos seres, sacrificados por ellas en sus entrañas en otros tiempos, sobrevolaban a su alrededor, llevados por las repercusiones del periespíritu a las ondas vibratorias de la mente, y ahí reflejadas a través de la conciencia, castigando a la infractora en la secuencia de leyes naturales, accionadas por ellas mismas al cometer la infracción. Eran como moscas zumbando continuamente alrededor de la paciente, desequilibrándola y desorientándola hasta la locura. Algunas, además, estaban completamente obsesionadas por las entidades que deberían haber vivido en aquellos cuerpos repudiados, entidades que, al no perdonarles el aborto, por perjudicar sus urgentes intereses espirituales, pasaron a perseguirlas con odio y afinaron sus periespíritus con los de ellas por los enlaces magnéticos naturales de los procesos creadores del renacimiento carnal, unidos ambos, como si continuase en el más allá el proceso de gestación fetal iniciado en el estado humano físico que el infanticidio interrumpió. Estas últimas, parecían monstruos fabulosos y ninguna expresión del lenguaje humano habrá que pueda describir la fealdad que arrastraban.
renacerían, expiando el error fatídico, como nos explicó el instructor, locas irremediables, en un intento de corregir las desarmonías vibratorias, ya que tales casos son irremediables en el estado espiritual. Serían monstruos repulsivos, deformes, enfermos, cuyo grado de anormalidad llevaría a los hombres a dudar de la sabiduría de un Dios omnipotente, cuando justamente estarían ante una hermosa página de la excelsa sabiduría. Y otras marcharían a las tinieblas exteriores, donde chirriarían sus dientes y llorarían hasta que se pudiesen liberar del mayor oprobio que puede deprimir al espíritu de una mujer ante su Creador y Padre. Esas tinieblas exteriores, sin embargo, no eran más que la estancia en planetas inferiores a la Tierra, el destierro para aquel que no mereció consideración entre las sociedades civilizadas de un planeta que tiende a elevarse en el concierto del progreso, rumbo a la fraternidad y la moral. Horrorizados ante lo que veíamos y nos decía el instructor, y no sin sorpresa, vimos que los casos del psiquiátrico femenino eran más dolorosos y graves que los de los hombres, porque sobrepasaban a estos en la tragedia de las consecuencias. Nos sentíamos impresionados ante tanta miseria, que, a pesar de considerarnos culpables, jamás hubiéramos podido concebir. Preferíamos la palabra tierna de Aníbal, repleto de la magia suave del Evangelio y de las visiones encantadoras del apostolado mesiánico, pero debíamos aprender, porque teníamos el propósito de progresar, y todo cuanto estábamos viendo era una labor de reeducación y de experiencia para enriquecernos la mente y el corazón. Uno de los aprendices expresó una pregunta que rondaba en la mente de todos. No nos acordamos de haber visto a estas mujeres en el Valle Siniestro, el estado en que están no es más propio de lugares como aquel. ¿Creéis que las personas culpables son obligadas por la ley a permanecer en una única y determinada región de lo invisible? Aclaró el mentor. ¿O ignoráis que también se arrastran por las bajas capas terrestres, en contacto con ámbitos viciosos con los que se afinaban antes de su desencarnación? Que su infierno, el ardor que quema sus conciencias, se encuentra en realidad, en los remordimientos surgidos en su propia mente por ellas mismas. No. Estas mujeres, que veis ahí, no estuvieron en el Valle Siniestro, porque, el simple hecho de una entidad suicida ir allí, ya supone algo que implica una afinidad para su progreso normal. Estas infelices hermanas, sin embargo, totalmente afinadas con las tinieblas, con su conciencia emponzoñada por tremendas responsabilidades, y acompañadas, todas, desde hace mucho, por un siniestro cortejo de entidades empeñadas en la práctica del mal, a cuyas sugestiones se prendían a través de lazos mentales idénticos, al desencarnar, fueron envueltas en las ondas vibratorias maléficas que les eran afines, permaneciendo así hasta ahora y siguiendo así en el futuro, hasta que a través de expiaciones durísimas y existencias fértiles en los servicios en pro del bien legítimo, puedan desatar las ligaduras que les esclavizan al mal, expurgando de sus conciencias todo ese patrimonio siniestro que ahora les... En la lamentable situación en que las vemos, es cierto que se encuentran en mejor estado que ya estuvieron, por lo menos están bajo la dedicada protección de fieles amigos del bien, refugiadas en un lugar seguro donde no las perturbarán más los odiosos cómplices adquiridos en la práctica del mal, ni los enemigos que desde hace mucho les siguen los pasos, como los cuervos olfateando la carnaza. Muchas que ahí vemos al desencarnar fueron arrebatadas por los componentes del grupo perverso que merecieron con los desatinos que practicaron y aprisionadas en lugares tétricos de lo invisible y de la propia tierra, siendo allí sometidas a malos tratos y vejámenes inconcebibles, indescriptibles. Hay casos en que los seres que debían nacer de ellas, y fueron rechazados con un montón de perjuicios y sufrimientos, se asocian a los seres perversos que les rodean para también castigarles, vengativamente. Otras, llevadas por antiguas propensiones, permanecerán en antros de perversión e inmoralidad, en la tierra durante largo tiempo, viviendo animalizadas y mentalmente esclavizadas a instintos soeces. Mientras que otras, todavía francamente desesperadas, se acercan a otras mujeres, todavía encarnadas, y que les permiten acceso, para sugerirles la práctica de acciones idénticas a las que ellas cometieron, tejiendo, así, una acción detestable por inspirarse en los más degradantes testimonios de la envidia y del despecho, al no disponer ya ellas de un cuerpo.
No vamos a comentaros ahora los exhaustivos trabajos que se imponen los servidores de la sección de relaciones externas y los demás voluntarios, para liberarles de las garras de tamaña degradación. Ya tenéis algunas nociones de eso, gracias a vuestra colaboración en los servicios de la vigilancia, que forma parte, como sabéis, del aprendizaje que debéis realizar entre nosotros. Reencarnarán tal como se encuentran y ya se tomaron todas las precauciones para ello, no estando en condiciones de escoger nada voluntariamente, la ley les impone encarnar de nuevo para la conquista de una mejor situación, de acuerdo al grado de responsabilidad que traen, o mejor dicho, el demérito acumulado por los errores practicados les impulsa a reencarnaciones expiatorias terribles, lo que quiere decir que, cuando cometieron estos errores en otro tiempo, ellas mismas trazaban ese destino de tinieblas, lágrimas y expiaciones, de las que no podrán escapar. Los trastornos que padecen son insolubles en el más allá y, por su urgente necesidad de mejoría vibratoria, renacerán en cualquier medio familiar terrestre donde igualmente haya rescates dolorosos o bastante cristianos y abnegados para que ejerciten la caridad de recibirlas por amor a Dios, lo que no es tan fácil. Las demás dependencias del psiquiátrico, así como las filiales del aislamiento y de la torre, ofrecían a nuestros ojos un dramatismo comparable al que ya expusimos, que no vamos a repetir. Todo eso nos demostró una gran y esplendorosa verdad. La mujer es tan responsable como el hombre, espiritualmente, ante la gran ley, porque, antes de ser mujer, es, antes que nada, un espíritu que debe afinarse con el bien, la justicia y la luz, aceptando buenamente desempeñar las nobles y santificantes tareas que le son confiadas por la ley del Creador, si no quiere incurrir en los mismos errores y responsabilidades. Descubrimos en el departamento femenino una sección inexistente en los parques residenciales masculinos, y que conviene describir. Era el internado de las jóvenes, como le llamaban las buenas vigilantes, una especie de colegio modelo para jóvenes suicidas, que habían cometido este acto por desequilibrios sentimentales o no, desilusiones amorosas, etcétera, etcétera. Esa dependencia existía tanto en el parque del hospital como en Ciudad Esperanza, lo que vino a explicarme por qué no vivían en compañía con los demás casos femeninos, desde su ingreso en la colonia. Durante la estancia en el hospital, estaban sujetas a un severo tratamiento psíquico, bajo los cuidados de los mismos médicos abnegados que nos asistían a nosotros, que conseguían las suficientes mejoras vibratorias para el ingreso a la sección reeducativa de la ciudad universitaria. Eran dirigidas por virtuosos espíritus femeninos, que trataban de prepararles para su retorno a las pruebas de la tierra, teniendo en cuenta los deberes abandonados por el suicidio, y además tareas apropiadas a los desvelos de la mujer. La iniciación se realizaba a través de los mismos maestros que nos atendían a nosotros, así como el aprendizaje en los sectores de la cooperación a los servicios internos y externos de la colonia, como ya citamos. Cursaban, en una facultad femenina, donde debían aprender el legítimo papel al que es llamada la mujer a ejercer en la tierra, es decir, el papel de un ser virtuoso y cristiano, porque precisamente el móvil de su suicidio fue la desviación de ese ajuste. No obstante, del psiquiátrico y del aislamiento era raro que saliese alguien para los cursos de esa facultad. Generalmente, esos grupos eran pequeños y, como pasaba con nosotros, los hombres, partían del hospital. Del internado de las jóvenes siempre acudía un mayor porcentaje para los diversos cursos de la ciudad universitaria.